Hola, ¿cómo están? Onavi, 15 documentos para cobrar reintegro 5. Atención, esta información es importante para nuestros hermanos fonavistas. Saben, entonces esta noticia vamos a informar lo siguiente, muy importante para que ustedes tengan en cuenta la información que siempre vamos a informar a nuestros jubilados. Se considerarán recursos de reconsideración, periodos acreditados e información supletoria. A fines de abril se dará inicio en las distintas agencias del Banco de la Nación, los pagos Fonavi del reintegro N grado 5, sobre un padrón de exaportantes mayores de 65 años. Para este reintegro se considerará a los beneficiarios de los grupos de pago 1 al 19 que fueron calculados bajo los lineamientos de construcción de cuentas individuales e información actualizada de los periodos de aportes, que toman como base de cálculo la fecha de cese o fecha de inicio de pensión de ONP. En dicho contexto es necesario tener un historial laboral actualizado y validar la información supletoria presentada para acceder a tu reintegro. Actualización de historial laboral. Para la actualización de la información de los beneficiarios de los grupos de pago 01 al 19 que forman parte del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios, se realizaron las acciones administrativas correspondientes para solicitar a la ONP y SBS la información actualizada de los periodos de aporte de los afiliados a sus respectivos regímenes pensionarios, que consten en sus bases de datos o archivos, y que estén comprendidos dentro del periodo de vigencia del Fonavi. Para el caso de empleadores, públicos y privados, se solicitó además que envíen información de los aportes monetarios al Fonavi de sus trabajadores, que consten en sus bases de datos o planillas. En dicho contexto, para el primer grupo de reintegros a los beneficiaries de los grupos de pago 01 al 19, conformantes del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiaries, se consideró como fuentes de información a la ONP, pensionistas, no pensionistas con periodos verificados, libre desafiliación informada LDI, pensiones por encargo, acreditación anticipada, bonos de reconocimiento, planillas 20.530 y DJ 20.530, a la SBS, información de sus afiliados, a los empleadores considerados PRICOS. Principales contribuyentes, y buenos contribuyentes por la SUNAT, así como las entidades públicas que a la fecha de generación del presente grupo de reintegros hayan tenido informasi 6N consistente de aportes, en periodo Fonavi, de sus trabajadores. Información de pensionistas, no pensionistas, acreditación anticipada. La información proveniente de las bases de datos del nuevo sistema de pensiones, NSP, con respecto a los periodos de aportes acreditados para pensiones de los asegurados del Decreto Ley N grados 19.990, corresponden a datos procedentes del proceso de calificación y verificación que realiza la ONP, en su mayoría personas de la tercera edad. Para la actualización de la información de los beneficiarios de los grupos de pago 01 al 19, para efecto del cálculo de sus reintegros, se toma la informasi 6N de asegurados del Decreto Ley N grados 19.990, cuyos periodos de aportes pensionarios hayan sido acreditados por la ONP y correspondan al periodo de vigencia de aportaciones al Fonavi. Por otro lado, la ONP cuenta también con información de cuentas de derecho propio del Decreto Ley N grados 19.990, que fueron migrados del IPSS, sin contar con el detalle de periodos de aportes pensionarios. En estos casos, solo se cuenta con datos sobre fecha de cese y diagonal o fecha de inicio de pensión y cantidad de periodos de aportes pensionarios acreditados. De igual manera la ONP cuenta con información de pensionistas del DL 20.530 y otros regímenes especiales cuyo pago de pensiones y calificación les ha sido encargado, pensiones por encargo. A pesar de que esta información no cuenta con detalle de aportes, ni periodos trabajados, sí tiene fecha de cese o fecha de inicio de pensión, así como años de aporte. La normativa vigente no contempla reconocer periodos adicionales de aporte a partir de la sola información de fecha de cese y diagonal o fecha de inicio de pensión. Sin embargo, para el cálculo de reintegro se respetará lo ya construido para los beneficiarios de los grupos de pago del 01 al 19. Jubilación anticipada y libre desafiliación. Adicionalmente, la ONP tiene información de asegurados que por encontrarse próximos a su fecha de jubilación han solicitado anticipadamente a la ONP la verificación de sus aportes, acreditación anticipada, y estos han sido acreditados.
En estos casos, se cuenta con el detalle de aportes y si han sido considerados para el proceso de construcción de las respectivas cuentas individuales de los fonavistas. Información proveniente de documentación supletoria. Para el cálculo del reintegro a los beneficiarios de los grupos de pago 01 al 19, se está considerando los periodos acreditados, a partir de la calificación de recursos de reconsideración con documentación supletoria presentada por los fonavistas o sus representantes, y que constan en la data cargada en el SIFONAVI. Para determinar la validez de la documentación supletoria se aplican criterios de valoración conjunta similares a los que utiliza la ONP en sus procesos de pensionamiento. De acuerdo a ello es prueba idónea todo aquel medio que permita acreditar periodos de aportes, es decir, un documento supletorio resultará siempre y cuando produzca convicción y certeza respecto a su contenido. Ahora bien, aun cuando el concepto de prueba idónea fue pensado para un tema previsional, de acuerdo a lo previsto en la segunda disposición complementaria, transitoria y final del Decreto Supremo N-Grado 006-2012-EF, las normas reglamentarias aplicables a la ONP también son aplicables a la devolución de aportes del FONAVI. En dicho contexto se considera la siguiente documentación supletoria. Certificados de trabajo. Documento emitido por el empleador o trabajador autorizado el cual acredita una relación laboral. Boletas de pago de remuneraciones. Es aquel documento que acredita el cumplimiento de la prestación, pago, dentro de la relación laboral. Liquidación de tiempo de servicios o beneficios sociales. Documento expedido por el empleador al término de la relación laboral. Los datos que deberán consignarse son, fecha de ingreso, cese y condición. Planilla de pago. Son registros donde se detalla información sobre los trabajadores de una empresa, detallando conceptos como remuneraciones y aportes. Certificado de renta de quinta categoría. Es aquella constancia que acredita el pago de renta de quinta categoría por trabajadores dependientes. Constancia de haberes y descuentos. Es aquel documento que contiene información detallada sobre los ingresos y egresos del trabajador durante un determinado periodo laboral. Constancia de aportaciones al FONAVI. Documento emitido por la autoridad privada o pública que indica la cantidad y tiempo aportado al FONAVI. Resolución de cese. Documento administrativo que pone fin a la relación laboral, por las diferentes causales establecidas por ley. Informe escalafonario. Documento emitido por las entidades pertenecientes al sector educación, donde se detallan los datos personales, fecha de ingreso, cese, cargos, y la totalidad de años de servicio. Constancia de aportaciones del IPSS o eSalud. Documentación emitida por eSalud o IPSS que indican los aportes realizados al Instituto Peruano de Seguridad Social. Partida registral de inscripción de la empresa. Documento emitido por SUNART, dentro de aquel se detallan todos los actos inscribibles de una persona jurídica. Partida registral en la que figure inscrito un apoderado que haya suscrito un certificado de trabajo, boleta, resolución de cese, etc. Información de la SUNAT en la que figure si una persona que ha suscrito un certificado de trabajo, boleta, resolución de cese, etc. es apoderado. Declaración jurada del empleador. Manifestación expresa del empleador donde se asegura la veracidad de la declaración bajo juramento, respecto a periodos laborados, cargo, condición, respecto de un trabajador. Informe, o documento afín, de aportaciones de verificación anticipada, emitida por la ONP. Nos informamos los 15 documentos para cobrar el reintegro 5 que se va a dar en el mes de marzo o abril. Mucha atención. Sabemos que estos beneficiarios de los grupos del 1 al 19 que fueron calculados bajo los lineamientos de corrección con cuentas individuales y la información actualizada de los periodos de aportes. A ver, ¿cuáles son los 15 documentos para cobrar el reintegro 5? Le hemos dado lo siguiente, como certificado de trabajo, boleta de pago de remuneraciones, liquidación de tiempo y de servicios, beneficios sociales,
fiscales, plantilla de pago, certificado de renta de quinta categoría, constancia de haberes y descuentos, constancia de aportaciones al FONAVI, resolución de cese, información escalofanaria, constancia de aportaciones y post-salud, partida registral de inscripción de la empresa, partida registral en la que se figure el inscrito o apoderado que haya inscrito en el certificado de trabajo, declaración jurada de la empresa y como último punto está el informe. Esta información es muy importante para nuestros hermanos fonavistas, tomen en cuenta para este reintegro 5 que se va a dar para este año 2026. Atención, entonces igual nosotros vamos a estar informando siempre, no olviden suscribirse al canal ya que es totalmente gratis y para que les lleguen los respectivos notificaciones también en cada video que anunciamos.